justicia. Hoy, por ejemplo, me viene un tema particular que se discute en Perú, que es el octavo retiro, que ya se autorizó por el Congreso y el Gobierno, de los fondos de pensiones que hay en el sistema privado. El octavo retiro. 8 retiros se han hecho en Perú. 8 retiros. Eso es Y un claro, desastre. y claro, la justificación es, bueno, es mi dinero y yo puedo hacer con esto lo que me plazca en el momento que me plazca. Pero no estamos viendo que... El futuro. El futuro. Y que además la ciencia va a permitir que los hombres vivan mucho más. Y por lo tanto luego vamos a tener una población envejecida y empobrecida. ¿Cómo manejar ese discurso? De que es mi plata y yo me la es terrible, uso y es terrible. me la Lo que me banco acabas de como contar quiera. no sabía que había pasado eso. No, porque es terrible porque además el político no populista se empieza a sentir disminuido frente al populista que promete esto. Entonces, la octava, capaz que todos los que no son populistas dijeron, nosotros votamos esto porque no ser los únicos que no regalamos algo. ¿No? Es gravísimo, por eso le digo que el sector privado tiene un rol crucial, la sociedad civil, un rol crucial en entender que tenemos que tener ahorro, tenemos que tener futuro, que no se puede vivir el cuento vivamos el presente, que uno siempre le decía a las jóvenes cuando quería seducirlas, tiene un límite, porque si consumimos todos nuestros ahorros, todas nuestras capacidades hoy, el día que nuestras energías menguan, ¿cómo haces para vivir? ¿No? O sea, cuando llegue ese momento, en esos 8 retiros, la gente lo va a sentir, la jubilación no le va a alcanzar. La justificación para el primero y para el segundo fue la pandemia. Es correcto. Ahí empezó. En Chile se hicieron 3. En Perú ya vamos 8. Yo no sabía esto. Esto es gravísimo. Sí, 8 retiros. Esto es totalmente contrario al majestuoso equilibrio que tiene el Banco Central. Porque esto es otra forma de desequilibrio a futuro tremenda. Bueno, creo que deberían hacer todos una campaña de comunicación alrededor de que estamos hipotecando el futuro de nuestros padres. Yo le mencionaba la figura de Julio Velarde como un ejemplo de marca personal. Julio Velarde es desde hace ya varios años presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Es el que mantiene... ¿Cuántos años que está? Hombre, creo que me voy a equivocar si hago un cálculo en este momento, pero se ha convertido en una marca. Su nombre está asociado a estabilidad, a control de la inflación, a previsibilidad, a confianza. Mientras esté Velarde ahí, la gente siente que el banco será bien manejado y que la inflación estará controlada. El rol del ministro de Economía, ¿cuál debe ser? El de tratar de, conviviendo con la estabilidad monetaria, hacer una correcta administración de los recursos de acuerdo a las instrucciones del presidente. Tratar de ver qué sectores, qué regulaciones hay que generar para acelerar el desarrollo. Esa es la tarea. ¿Y un ministro le puede decir no al presidente? Un buen ministro tiene que decirle que no, sin duda. O sea, y un buen presidente se rodea de gente que tenga la fortaleza, la independencia de saber decir que no. Si no, no es un buen presidente. Si no tiene un pelele, como le decimos, ¿no? Que dice a todo que sí, ese no es un buen ministro. Estoy pensando en el futuro de las elecciones. El próximo año Perú elige nuevo Congreso, con 2 cámaras además, porque dejamos de ser unicameral, vamos a senadores y diputados, y elegimos presidente. Tenemos casi 40 partidos inscritos en el partidor. Eso va a ser muy difícil para el ciudadano. Entonces, la recomendación para el elector, usted dijo algo que me parece fundamental, el valor de los equipos. Es decir, no poner la lupa o el reflector únicamente en el que aparece como líder, sino además reclamarle al líder de pronto, me refiero en este caso al candidato, que traiga con él un buen equipo. ¿Vale? Sin equipo no existe liderazgo. Y no existe liderazgo sin experiencia previa. Entonces los peruanos tienen que, antes de votar, decir qué hizo esta persona. Ya eligieron un maestro de escuela que bajó a caballo y fue presidente, y no le fue bien. Yo confío en que el peruano promedio va a decir la próxima vez, bueno, a ver, ¿qué administró este señor? ¿Dónde trabajó antes? Claro, pero ¿Cuánta gente conduzco? Esa elección fue un poco en rebeldía por el escepticismo que decía. Es decir, claro, la democracia no me ha funcionado, no me ha solucionado el problema, por lo tanto, cualquiera que entre, de pronto puede ser mejor que todos estos que tenemos aquí. Bueno, pero esa es una forma autodestructiva de pensar. Hay que volver a remover y mirar en el bolillero qué gente tiene una historia.
porque no se puede llegar a presidente sin haber conducido ningún tipo de grupo humano. Digo, es como clave, ¿no? Un presidente tiene que saber conducir, tiene que saber distinguir cuál es un buen recurso humano para ser ministro y cuál no. No puede llegar un presidente que no hizo nada, con lo cual no conoce a nadie, y ¿a quién convoca? ¿No? Es poner tu futuro en manos de algo muy improvisado, muy. Y la improvisación usted la descarta de plano, por lo que he peor, leído. Es lo peor que puede Ahora, pasar, ¿no? también leía mucho sobre cómo a partir de su gobierno se podía pensar en una democracia mucho más organizada en torno a pocos partidos políticos, es decir, la capacidad de conceder, de aceptar, de dialogar con alguien que parece rival, pero que de pronto puede tener elementos en común para evitar esta dispersión que, le digo, nos va a volver locos a todos los peruanos el próximo año. La fragmentación es un problema. No suma que la multiplicidad de candidatos, porque después lo que pasa, que lo vimos en Perú, llega un presidente sin ninguna representación en el Congreso. Con lo cual se le hace ingobernable la situación. Por las buenas razones o las malas razones, terminan mal. O sea, la realidad es que uno tiene que llegar acompañado de un equipo que también convoque gente que esté dispuesta a ir al Congreso, gente que sea capaz de ir al Ejecutivo, gente que tenga diálogo con la fuerza de la producción. Si no, no hay manera de conducir. Es muy grande un país, es una responsabilidad maravillosamente grande.